Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con macronutrientes. Eh, Vamos a dejar una clase especial para el agua. Ya habíamos mencionado que por cada gramo de carbohidratos que ingerimos, estos aportan 4 kilocalorías. También aportan 4 kilocalorías un gramo de proteína, mientras que las grasas, los lípidos, aportan casi el doble, ¿sí? 9 kilocalorías. Estos macronutrientes son biomoléculas orgánicas, del tipo orgánica, y de las cuales vamos a ver a los glúcidos o carbohidratos, las proteínas y los lípidos. No entran en esta clase las moléculas hechas en base a nucleótidos. Solamente vamos a ver carbohidratos, proteínas y lípidos. Comenzamos entonces. Vamos a hablar primero de los carbohidratos. Estos están constituidos de azúcares simples, se clasifican según el número de unidades, según el número de azúcares que contienen. Vamos a encontrar entonces monosacáridos, los que están unidos a una sola azúcar, a una sola molécula de azúcar, disacáridos y polisacáridos. Los disacáridos están unidos entre sí por un enlace glucosídico, un enlace de tipo covalente, al igual que los polisacáridos. La diferencia de los polisacáridos es que tienen más de dos azúcares. Esto con respecto a la cantidad de moléculas de azúcar a las que están unidas, y con respecto a la cantidad de átomos de carbono, los monosacáridos, ¿sí?, que es una sola azúcar, pueden ser triosas, formados por tres átomos de carbono. Ejemplos son el gliceraldehído, por ejemplo, que participa en el metabolismo de los azúcares. Después tenemos a las pentosas, de 5 átomos de carbono. Ejemplos de estos son ribosa y desoxirribosa, que las vamos a encontrar como estructura de los nucleótidos. Y las hexosas, que son las que más vamos a estudiar en este capítulo, que están compuestas por 6 átomos de carbono, y los ejemplos son la glucosa, la fructosa o la galactosa. Estas tres son hidrosolubles y esta característica se les da el contener muchos grupos hidroxilos. Respecto de los disacáridos, formados por dos azúcares simples, unidos por un enlace glucosídico, como dijimos antes, podemos encontrar a la sacarosa. Está formada por dos azúcares, que son, uno es la glucosa y el otro es la fructosa. Se sintetizan por las plantas y son las responsables del sabor dulce de los frutos. Después encontramos la lactosa. La lactosa está formada por una glucosa y una galactosa, que es el azúcar de la leche, y la maltosa, que está formada por dos glucosas. Los carbohidratos se encuentran en alimentos que contienen almidón o azúcares tales como el pan, el arroz, las pastas, los cereales, las papas, las arvejas o el maíz, las frutas, el jugo de fruta, la leche, el yogur, eh, caramelos, bebidas gaseosas y otros dulces. Son todos los lugares o todos los alimentos en los que podemos encontrar este tipo de azúcares. Y los polisacáridos, ¿sí? Hablamos de polisacáridos cuando hablamos de más de dos cadenas de azúcares simples. Encontramos al almidón, que es la forma en que las plantas almacenan la glucosa en semillas y otras estructuras. La harina, forma saludable, por decirlo de alguna manera, de consumir carbohidratos. Todo consumido en su justa medida es saludable. El glucógeno, ya mencionamos que el glucógeno es la forma en que los animales almacenan glucosa, principalmente en el hígado, pero también en el músculo. Y por último la celulosa, que no sirve como alimento, sino que cumple un papel estructural, por ejemplo, en células vegetales, formando paredes celulares. Hablamos del índice glucémico. Según los valores de índice glucémico, hay alimentos ricos en carbohidratos que se pueden asimilar y se clasifican en índice glucémico alto, medio y bajo. Por gramo de carbohidrato, los alimentos con índice glucémico eh, producen una respuesta glucémica postprandial, es decir, después de comer, más elevada que los alimentos de bajo índice glucémico. Dijimos que los alimentos con un índice glucémico alto, ¿sí?, producen una elevada glucemia, ¿sí?, una elevada concentración de azúcar en sangre. Alimentos con alto índice glucémico
son aquellos que poseen en la escala de la glucosa, ¿sí? Que no es lo mismo que la glucemia. Esta es una escala que se utiliza para conocer el índice glucémico, y tienen un alto índice glucémico aquellos que son mayores o iguales a 70. Aquellos alimentos con carbohidratos que son digeridos, absorbidos y metabolizados rápido. Es decir, los ingerimos, se metabolizan y van a pasar rápidamente a la sangre, elevando la glucemia. Alimentos con índice glucémico medio están entre 55 y 69 en la escala de la glucosa, se establecen como valores intermedios, y alimentos con bajo índice glucémico están por debajo o igual a los 55 en la escala de la glucosa. Estos alimentos los vamos a digerir y van a ser absorbidos y metabolizados de forma lenta. También dijimos que era importante la fibra que consumamos, ya que esta hace que podamos, o sea, que la glucosa pase más lentamente a la sangre. Y por otro lado, la fibra, teníamos dos tipos de fibra. La fibra que no se absorbe ayuda a barrer el intestino, ¿sí? Recuerden que hablamos de eso. Alimentos que no tienen hidratos de carbono asimilables, como los aceites, las carnes, los mariscos, la espinaca, no poseen valor de índice glucémico. Por lo tanto, solamente vamos a hablar de índice glucémico cuando hablemos de carbohidratos. Entonces, podemos definir al índice glucémico como una medida de la rapidez con la que un alimento puede elevar su nivel de glucosa en la sangre. Y repetimos que únicamente los alimentos que contienen carbohidratos tienen un índice glucémico. En el gráfico vemos como en el índice, en la línea horizontal, que es la X, es una medida de tiempo después de una comida, y en el Y vemos niveles de glucosa. Lo que grafica es que un alimento con alto índice glucémico, por ejemplo arroz blanco, papa o pan blanco, elevan en menor tiempo la concentración de glucosa en sangre respecto de un alimento con índice glucémico medio, que es el amarillo, y un índice glucémico bajo, que es el verde. Los niveles de glucemia en ayunas, ¿sí? O sea, el azúcar en sangre 12 horas después de haber hecho un ayuno, después de dormir, por ejemplo, es en las personas que no tienen diabetes, está generalmente entre los 70 y 100 miligramos por decilitro. 70 y 100. En alguna bibliografía podemos encontrar valores de 70 a 110. Entonces, la glucemia en ayunas es de 70 a 100 o 110 miligramos por decilitro. En el siguiente cuadro también podemos ver, pongamos de ejemplo la manzana y el pan integral, cómo consumiendo 120 gramos de manzana, que tiene un índice glucémico de 39 en la escala de la glucosa, aumentamos la glucosa en sangre más o menos de 2 cucharadas y media, que son, cada cucharada tiene 4 gramos, por lo tanto serían 10 gramos de azúcar. Y como comiendo muchísimo menos cantidad de pan integral, que tiene un índice glucémico mucho más alto de 74, comiendo muchísima menos cantidad, aumentamos aún más la glucemia en la sangre respecto de la manzana. Este cuadro era para ejemplificar eso, para que podamos ver cómo un alimento con bajo índice glucémico aporta poca cantidad de glucosa en sangre postprandial, o sea, después de ingerirlo, y como un alimento con un alto índice glucémico, como por ejemplo el pan, aumenta de manera considerable. Como mencionamos antes, los carbohidratos se clasifican en simples, son los que venimos viendo hasta ahora, charlando de la glucosa, la fructosa y de cómo aumentaban el índice glucémico. Por otro lado tenemos carbohidratos complejos, que son los polisacáridos. Cuando nos referimos a los polisacáridos, son los que se absorben más lentamente, por lo tanto tienen un índice glucémico más bajo. Esa es la diferencia entre los hidratos de carbono simples y los hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono
simples tienen un alto índice glucémico. Pasamos a las proteínas ahora. Dijimos que las proteínas son moléculas que están formadas por una o más cadenas de aminoácidos, tienen muchas funciones en el organismo, todas las enzimas son proteínas y se relacionan con se relacionan con las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro del organismo, se forman por la unión de aminoácidos, son macromoléculas que desempeñan un mayor número de funciones en la célula de todos los seres vivos y están compuestas en menor cantidad por hierro, magnesio, cobre y principalmente por carbono e hidrógeno y nitrógeno. Las principales funciones son las de transportar, por ejemplo, por ejemplo, la hemoglobina que transporta oxígeno en sangre, la función defensiva se refiere a los anticuerpos, por ejemplo, las inmunoglobulinas, ¿sí? Cuyo propósito es el de reconocer cuerpos extraños invasores como las bacterias o los virus, y tienen también una función estructural como es el caso del colágeno. Y los alimentos en donde podemos encontrarlas son principalmente en las carnes, en algunos vegetales, y así también como vitamina B, y el hierro y el zinc. Las proteínas constituyen el 50% de la masa seca de los seres vivos, son las responsables de las características de la célula. Una célula difiere de otra por el tipo de proteína que predomina en ella, especialmente en lo que se refiere a la función. Se forman como resultado de la síntesis por deshidratación. Entonces vemos que la unión de dos aminoácidos generan una deshidratación y un péptido. Ya habíamos visto esto, que la síntesis de proteína, en la síntesis de proteína, una reacción de deshidratación une el carbono del grupo ácido carboxílico con el nitrógeno del grupo amino de un segundo aminoácido y esta reacción libera agua. El enlace covalente que se forma entre los aminoácidos es un enlace peptídico. Luego de estos enlaces pasamos a la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de la proteína. En la estructura primaria vemos cómo la secuencia de aminoácidos se encuentra unida por enlaces peptídicos, lo que veíamos recién en esta diapositiva, es lo que vemos en la primera, nada más que hay mucho más de dos aminoácidos. La segunda estructura es la secundaria, que se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno que le dan la forma de esta hélice. En cuanto a la estructura terciaria, se plega aún más la hélice por enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua del entorno y puentes disulfuro entre las distintas cisteínas. Y la última imagen corresponde a la última estructura, que es la cuaternaria, polipéptidos individuales unidos a otros por enlaces de hidrógeno o puentes disulfuro. Esta es la estructura definitiva de la proteína en la cual ya puede comenzar a ejercer su función. Y respecto de estas funciones, vamos a mencionar algunas. Son los principales componentes estructurales de la célula para el crecimiento, desarrollo y reparación de los tejidos. Algunas proteínas constituyen estructuras celulares. Las glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias. También podemos mencionar las histonas. Estas proteínas forman parte de los cromosomas. La cromatina se enrolla en ellas, en las histonas, los cromosomas que regulan la expresión de genes. Son los principales componentes estructurales de los tejidos, ya lo mencionamos. Y otras proteínas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. Por ejemplo, el colágeno del tejido conectivo fibroso, de los tendones, cartílagos y pelos, la elastina del tejido conectivo elástico y la queratina de la epidermis, que es la capa superficial de la piel que está por encima de la dermis. Ya habíamos mencionado también que todas las enzimas son proteínas.
Estas enzimas hacen posible las reacciones químicas o aceleran las reacciones químicas, son las más numerosas y especializadas. Son biocatalizadores o catalizadores biológicos de reacciones químicas del metabolismo celular. Por ejemplo, el ácido graso sintetasa cataliza la síntesis de ácidos grasos. Los ácidos grasos, como vamos a ver más adelante, forman los, em, los lípidos, ¿sí? Tres ácidos grasos juntos con un glicerol forman un triglicérido. Ya lo vamos a ver más adelante. Y también tienen una función hormonal. Hablamos de la insulina y del glucagón. La insulina es un hipoglucemiante, el glucagón es un hiperglucemiante, por lo tanto regulan los niveles de glucosa en sangre. Ya hablamos un poquito también en clase de esto. También podemos mencionar la hormona del crecimiento, la adenocorticotrópica, que regula la síntesis de corticosteroides, y la calcitonina, que regula el metabolismo de calcio en el hueso. También encontramos una función contráctil. Casi todos los movimientos se deben a la acción de la combinación de proteínas actina y miosina, que son las miofibrillas responsables de la contracción muscular. Esto utiliza ATP. La dineína es otra proteína que está relacionada con el movimiento de los cilios y los flagelos. Y la tubulina en los microtúbulos, que son los filamentos responsables del movimiento de cilios y flagelos. Por último, vamos a ver o mencionar los lípidos. Son un grupo diverso de moléculas con dos características importantes, que contienen regiones extensas que están formadas casi exclusivamente por hidrógeno y carbono. Esto los hace no polares, ¿sí? O insolubles en agua. Y dentro de los lípidos vamos a encontrar a los aceites, grasas y ceras, a los fosfolípidos y esteroides. Respecto de sus funciones, vamos a ver que aportan 9,5 o 9 kilocalorías por gramo, como ya habíamos visto. Tienen una función de reserva, los triglicéridos, una función estructural, los fosfolípidos de la membrana plasmática, de los que ya hablamos, una función termoaislante. Mencionamos la grasa parda, que cubre y protege y aísla del frío. En cuanto a su función hormonal, hablamos de hormonas sexuales, que dan los caracteres secundarios. Una función electroaislante sería la de la mielina, y una función protectora, la cutina. Los lípidos entonces son un conjunto de moléculas orgánicas, como ya vimos, biomoléculas, que están formadas principalmente por carbono e hidrógeno, y en menor medida pueden contener oxígeno, aunque también se pueden encontrar fósforo, azufre y nitrógeno. La característica fundamental, dijimos que por las cadenas carbonadas son hidrofóbicos o insolubles en agua, y sí son solubles en solventes orgánicos como la benzina, el alcohol, el benceno o el cloroformo. Se usa en el uso coloquial, se les llama lípidos a las grasas. No es totalmente correcto, ya que las grasas son un lípido, un tipo de lípido que proviene de los animales. Los lípidos cumplen funciones diversas en nuestro organismo, entre ellas la de reserva energética mediante los triglicéridos, estructural, como los fosfolípidos de la membrana, y reguladoras respecto de los esteroides. Encontramos dos tipos: lípidos simples, acilglicéridos, como los monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, y lípidos complejos, en los que nombramos fosfoglicéridos, esfingolípidos y las ceras. Las grasas sencillas generalmente se llaman grasas neutras y consisten principalmente en triglicéridos. La mayoría de los lípidos o grasas que consumimos provienen del grupo de los triglicéridos. Están formados por una molécula de glicerol que está unido a 3 ácidos grasos cada cadena. En la mayoría de los casos, los alimentos que consumimos están formados por una combinación de ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados son más difíciles de ser usados por el organismo, ya que tienen menos posibilidades de combinarse con otras moléculas y están limitadas por estar
todos sus posibles puntos de enlace ya utilizados o saturados. Esta dificultad que tiene para combinarse con otros compuestos hacen que sean difíciles de romper sus moléculas en otras más pequeñas que pueden atravesar las paredes de los capilares sanguíneos y las membranas celulares. Por eso, en determinadas condiciones pueden acumularse y formar placas en el interior de las arterias y producir aterosclerosis. ¿Dónde vamos a encontrar grasas saturadas? Principalmente en alimentos de origen animal, como son la carne bovina, cordero, cerdo, y también están presentes en la yema de huevo, en los derivados lácteos como las cremas, las natas, la leche, los quesos. También tienen grandes cantidades de grasas saturadas algunos mariscos, especialmente las gambas, langostas y cangrejos. Y respecto de las grasas insaturadas, cuando estas se presentan en forma líquida, reciben el nombre de aceites. Los más comunes de origen vegetal son el aceite de maíz, girasol, de soja. Y estos aceites se pueden convertir en compuestos semisólidos mediante un proceso químico denominado hidrogenación y por lo tanto esta grasa pasa a comportarse como saturada, ¿sí? Pasa de insaturada a saturada. Este es el caso de productos como la manteca, la margarina o la mantequilla. Un grupo importante de grasas compuestas son los fosfolípidos. Este nombre se debe a que incluyen fósforo en sus moléculas. Entre otras cosas, forman las membranas celulares, como ya vimos, y actúan como detergentes biológicos. También cabe señalar al colesterol, que es una sustancia indispensable en el metabolismo por formar parte de la zona intermedia entre las membranas celulares e intervenir en la síntesis de las hormonas. Son importantes también en la coagulación de la sangre. Otras grasas compuestas son las lipoproteínas, que están formadas principalmente en el hígado por la unión de triglicéridos, fosfolípidos o colesterol con proteínas. Y estos compuestos son importantes ya que forman parte del transporte de grasa en sangre. Las lipoproteínas de alta densidad son las que contienen mayor cantidad de colesterol y existen varios tipos de colesterol, pero los más importantes son las de baja densidad, LDL, que se conocen comúnmente como colesterol malo, y las de alta densidad, HDL, que se conoce comúnmente como el colesterol bueno. El primero se caracteriza por penetrar el revestimiento interior de las arterias y causar aterosclerosis. El segundo, por el contrario, lucha contra la aterosclerosis y la formación de grasas en las arterias. Los lípidos o grasas son la reserva energética más importante del organismo en los animales y esto es debido a que cada gramo de grasa genera más del doble de energía que, como vimos antes, que los carbohidratos o las proteínas. O sea, es decir, necesitamos la mitad de grasa para producir lo mismo que produciría o que genera un gramo de proteína o de carbohidrato. Y hasta acá llegamos con esta clase. Nos vemos en la próxima.